Hola, buenas tardes pedagogos y pedagogas. Estoy muy honrada porque nos encontramos aquí con la doctora en educación Mariana Mora Palacios. De verdad que es un honor para mí, se las presento por si no la conocían. Ella es la doctora Mariana. Y bueno, vamos a iniciar esta entrevista preguntándole primeramente, doctora, ¿nos puede platicar acerca de su formación académica? Bueno, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, dependiendo de cuando ustedes revisen este material, y les comentaré. Soy licenciada en Pedagogía por la UNAM, en el Colegio de Pedagogía, en la Facultad de Filosofía y Letras. También estudié la maestría en docencia, me interesan mucho los temas de educación superior, me interesan los temas de planeación, del diseño curricular, y esto me lleva a hablar acerca de las competencias docentes del profesor en educación superior, especialmente en pedagogía. Por lo tanto, estudiamos el doctorado en educación que acabamos de concluir el año anterior. En el ámbito laboral, doctora, ¿en qué áreas de la pedagogía ha incursionado? Muy bien, nos hemos dedicado cerca de 15 años a la docencia, solamente en educación superior, en carreras como específicamente la licenciatura en pedagogía, y otras en donde tengamos el tronco común de humanidades como comunicación, metodología de la investigación, filosofía, ¿no? También. Entonces tenemos experiencia en licenciatura en comunicación, licenciatura en derecho, ¿sí? Y actualmente en ingenierías, ¿no? Por ejemplo, en ingeniería mecatrónica en el Instituto Politécnico Nacional. También nos hemos dedicado a capacitación empresarial, tanto en el diseño de cursos de capacitación como en la impartición de cursos, como en esta experiencia breve pero bastante enriquecedora que fue como diseñadora instruccional en plataformas, sobre todo en Moodle. Con respecto al área de la investigación pedagógica, doctora, ¿nos puede hablar un poco más sobre esto? ¿Qué se requiere para ser un investigador pedagógico aquí en México? ¿Qué se requiere? Muy buena pregunta, maestra Lili. La cuestión de atributos o competencias me gustaría dejarlo para otro momento y vamos a hablar de la cuestión institucional. Lo que se requiere principalmente como investigador es tener una licenciatura concluida. Si hablamos de cuestiones pedagógicas, recuerden que no solamente son temas educativos, sino todo lo que tiene que ver con la pedagogía, que es precisamente este estudio de la educación, esta crítica, este desarrollo de pensamiento crítico, social, incluso político, y se requiere, ya lo había comentado, concluir una licenciatura y posteriormente iniciar un posgrado. Eso es algo muy importante, dedicarse a publicar artículos. Hay que empezar con ese acercamiento a una realidad social, pero de una manera rigurosa, metodológicamente hablando. Es muy importante hablar de una epistemología de la educación, de una sociología, de una didáctica y todas las áreas que ustedes revisan en la licenciatura en pedagogía. Es muy importante que se acerquen a una institución académica en la cual ustedes aprenderán a diseñar toda esta cuestión de divulgación científica. Hablamos de humanidades, hablamos de sociales, como es su plan de estudios de pedagogía, en cuestión SEP, y de atreverse a empezar a escribir para plasmar nuestras ideas. Posteriormente tenemos que ser arbitrados por diferentes instituciones académicas, en las cuales un grupo de especialistas tendrán que revisar si nuestros artículos de investigación, nuestras ponencias, conferencias o diferentes instrumentos de divulgación de investigación son propicios para darlos a conocer. Entonces, es ahí cuando en otro momento hablaré de las competencias profesionales, en donde la tolerancia a la frustración en nuestro México es un rasgo muy importante para no decaer en esta metodología rigurosa que es la investigación en humanidades, en sistema UNAM, como esta rigurosa metodología en ciencias sociales como es la SEP. No importa, jóvenes, en qué institución ustedes se dediquen a formarse, como ustedes se llaman pedagogos en formación, lo que importa es plasmar nuestras ideas con una metodología rigurosa, con un sentido bastante crítico de lo que queremos comunicar, con claridad en unas propuestas de mejoría
pedagógica de nuestro país a nivel mundial o donde ustedes se desarrollen, ¿sí? Y sobre todo acercarnos a instituciones en donde nos puedan arbitrar nuestros artículos, nuestros proyectos de investigación. Y pues bueno, la invitación está hecha para seguir en una investigación formal como son los posgrados. Y precisamente es lo que quiero preguntarle, ¿qué habilidades o qué competencias considera que debe tener un pedagogo en formación que se quiere dedicar a la investigación? Muy bien, maestra Lili, quiero aquí dividir las competencias profesionales, primeramente las competencias básicas, que serían jóvenes, se les invita cordialmente a que leamos. Y esa es una habilidad básica, una competencia básica. Leer no es lo mismo que interpretar textos, y sobre todo textos complejos en donde tenemos una envergadura filosófica, insisto, epistemológica, sociológica, política, histórica, en donde nosotros tengamos el desarrollo de un pensamiento crítico, que nos ayudará a clarificar nuestras ideas para ser buenos investigadores. Otra cuestión sería en estas competencias básicas, y todavía no voy con las profesionales, otra competencia básica sería el ser un ser social. Es muy importante tener este conocimiento de nuestro contexto inmediato, que bueno, eso es muy agradable, pero por favor subir a otro nivel, como es el contexto social. Y en este momento de la globalización, también observar otros modelos, otros estilos de vida educativos, ¿sí? En otros países, y cómo podríamos generar una transformación por medio de la pedagogía, observando de manera crítica otros países en el área educativa. Esas serían en cuestiones básicas. Llevamos jóvenes el leer y otro el ser un ser social. Llegamos a algo más elevado, más complejo, que es la redacción de proyectos de investigación. Y es ahí donde el aparato crítico es muy importante y se llama epistemología de la educación, ¿sí? Que parte de la filosofía de la educación. Entonces aquí tenemos cómo plasmar nuestras ideas generando un planteamiento del problema, cómo generar una metodología cualitativa, cómo generar instrumentos de recolección de datos con un rigor metodológico propia de nuestra disciplina. Entonces las competencias profesionales sería tener muy claro un aparato crítico, tener muy claro conceptos que se refrescan, que se oxigenan de acuerdo a nuestro devenir histórico-social, y sobre todo esta comunicación constante que tenemos con nuestros compañeros, tanto de pedagogía como de psicología, como de sociología, con nuestros docentes, con nuestros directivos, con nuestros diferentes ambientes en los cuales nos desarrollamos. Es muy importante estas competencias sociales, puesto que ustedes se encuentran en una ciencia social, en una ciencia humanista. Entonces es muy importante tener esta visión holística, ¿sí? Heurística, hablando de creatividad, hablando de metodología, ¿no? Entonces los invito a considerar que para generarse como buenos investigadoras e investigadores es muy importante esta cuestión del rigor metodológico y de que no le teman a las materias o a la materia de metodología de la investigación y sus derivados, llámense seminarios de investigación. Ellos nos proporcionan las competencias básicas y las competencias profesionales para realizar proyectos de calidad, y no me refiero a ningún concepto de Estado, sino a una calidad propia de la licenciatura en pedagogía. ¿Y realmente considera que la universidad está contribuyendo a formar investigadores pedagógicos? Muy buena pregunta. Aquí quisiera hacer tipologías de universidades. En este momento observamos una universidad de insurgentes, que es en donde nos ubicamos en este momento, en este contexto. Es muy importante terminar este discurso en donde para realizar investigación solamente hablemos de las universidades como el eje final, no el eje, el resultado final hacia donde irían nuestras investigaciones.
Considerando la UIN no tiene entre sus propósitos generar a investigadores, puesto que sus planes de estudio no desarrollan proyectos de investigación para titulación. Esa es una realidad. A diferencia de, por ejemplo, las universidades autónomas públicas, en donde se les exige como requisito de titulación realizar diferentes modalidades de proyectos de investigación para titularse. Entonces, aquí hay ubicar, si ustedes jóvenes pedagogos en formación quieren realizar investigación, pues es momento de generar, desarrollar y promover estas habilidades que nos hacen falta. La lectura de teóricos en pedagogía, que tenemos sociólogos, historiadores, demás, tanto del ámbito clásico como del ámbito contemporáneo. Estar actualizado, hoy tenemos las nuevas tecnologías que nos auxilian, ¿no? Y hablo con actualizados en materia social, de seguir preguntándonos, generando planteamientos de problemas, y es muy importante que no solamente lo dejemos a las universidades, cito, la UIN no es objetivo. ¿Qué le haría falta a nuestras universidades? Considero que por el momento en el proyecto neoliberal, en las ciencias sociales y las humanidades, es una característica en la cual las universidades están dejando de un poco de lado esta generación de investigaciones pedagógicas y se están dirigiendo, y si lo realizan, solamente a algunas áreas de educación, llámese educación básica, pero a la vez no es aplicado, solamente se queda en teoría. Eso no significa que esté mal, significa que las líneas de investigación en las universidades autónomas están supeditadas a ciertas tendencias de pensamiento e incluso a ciertas tendencias económicas y de intereses propias de las universidades autónomas, ¿no? Y hablamos de tendencias. Si usted quiere realizar una investigación, como fue en mi caso, en maestría, que lo quería realizar de género, pues a la UNAM me dijeron, pues no se puede en este momento, no es tendencia, espérese otros momentos. Y después, pues, la creación de doctorado en la UAM, ¿no? Entonces, 10 años después. Entonces, tenemos que observar también las coyunturas sociales y políticas en las cuales también van en este devenir de las universidades autónomas. Tampoco se frustre estudiante en formación en pedagogía, porque las universidades no le dan lo que provee, ¿no? Lo que usted necesite, no le provee lo que usted necesite, perdón. Es importante que genere sus instrumentos para desarrollar investigación. Pero sí, maestra Lili, yo considero que en este momento no se le está dando ni en presupuesto, ni tampoco en tiempo de asesoramiento, como decimos, horas hombre, ni tampoco en intereses propios de las universidades autónomas, este renombre a la investigación pedagógica. Nos están ganando estos espacios, y no lo tomo a mal, en investigaciones sociales, investigaciones políticas. Por ejemplo, tenemos la UAMI, tenemos la UAMI Iztapalapa, la Universidad Autónoma de Veracruz, la propia UAM, la propia Universidad Autónoma del Estado de México, que están siendo bastante interesantes en investigaciones sociales y políticas. Pero la educación, recuerden jóvenes, por el contexto histórico-social de nuestro México en este momento, no les es interesante a las autoridades universitarias pues estos temas, ¿no? Sí. Y si habláramos de tecnología, ¿cómo consideras que la tecnología o los avances tecnológicos han venido a transformar el quehacer del investigador pedagógico? Muy, muy interesante la pregunta. En este momento tenemos la educación 4.0, que se deriva de la industria 4.0. ¿Qué significa esto? Yo sé que ustedes ya lo habrán leído, ya lo conocen, muchos de ustedes ya lo dominan en sus diferentes ámbitos laborales. La industria 4.0 ya tendrá aproximadamente unos 10 años en México, que significa el Internet de las cosas, que también es un término de la industria 4.0. ¿Qué significa? Que todos nuestros servicios,
todos nuestros haceres se encuentran globalizados por medio de la Internet. Entonces, la industria, ustedes habrán escuchado ahora con este pago de impuestos, con este pago de servicios y de productos, pues será por medio de la cuestión digital. Pues bien, ¿cómo ha transformado al investigador pedagógico? Pues infortunadamente en México todavía no comprendemos el concepto de educación 4.0. Todavía el maestro solamente se refiere a educación con tecnología cuando utilizamos una computadora y un proyector, ¿no? Entonces, no es así. En este momento estamos hablando de globalización. Es importante los foros, los chats, la interacción entre docentes y la interacción entre los estudiantes y los docentes por medio de redes sociales, en donde no solamente, hablando de la cuestión de investigación, donde no solamente nos dediquemos a reproducir lo que otros autores ya dijeron, sino que es importante también generar productos, que ahora sí se llaman productos o recursos educativos, digitales, y divulgarlos. Entonces ustedes jóvenes tienen una bondad excelente que se llaman redes sociales. Sería interesante que lo pasen por un tamiz de rigor metodológico y lo difundan. Entonces, proyectos como Wikipedia Educativa, pues nace de proyectos educativos. Tenemos blog y foros institucionales que lo podemos crear sin necesidad de que las instituciones nos presten una plataforma como tal, ¿no? Entonces lo podemos crear nosotros sin tener, por ejemplo, una inversión en diferentes páginas. Podemos crear páginas, podemos crear blogs. Es importante estas habilidades digitales que ya se convierten en competencias del pedagogo contemporáneo y empezar a divulgar nuestros recursos educativos digitales. ¿Y realmente usas la tecnología en tu quehacer pedagógico? Sí, y aquí subrayo, los docentes precisamente en esta contemporaneidad de los que estamos en este momento trabajando o los que estamos en activo como docentes a nivel superior, es una obligación que la industria 4.0 nos ha llevado a esto en un proyecto neoliberal. Querámoslo o no querámoslo, en otro momento había una resistencia. En este momento las diferentes reformas educativas que tienen que ver con la educación superior que se supedita al Estado, en este caso donde trabajamos, que es el Instituto Politécnico Nacional, nos obliga a hacer uso de la tecnología. Y aquí la invitación es que tenemos dos actitudes: o molestarnos y resistirnos, o de todas maneras molestarnos y hacerlo. Y como bien mencionamos, una característica del investigador es la crítica constante a lo que nos obligan. Entonces, si utilizo la tecnología, la utilizamos desde la cuestión de promedios, calificaciones, contacto directo con los jóvenes. Nos facilita mucho el contacto, no es face to face, pero desde luego el contacto personal. Yo me atrevería aquí a discernir la cuestión personal teniendo como intermedio un correo electrónico, pero sí es efectivo en horas, en tiempo, en dineros, en progreso de la vida económica. Sí es efectivo el comunicarnos con los jóvenes, el traer descargado el correo electrónico con el cual nos comunicamos con los jóvenes en nuestro dispositivo móvil, nos ahorra bastante tiempo. Y además, antes de hablar de la tecnología como panacea de la mejor atención al estudiante, esa no es mi intención, es el compromiso del docente, porque también yo puedo traer Gmail en el dispositivo móvil y otra cosa es no revisarlo porque me van a mandar tareas los jóvenes o dudas o retroalimentación, o van a querer retroalimentación. Entonces es el compromiso de nuestras horas en nuestros otros trabajos o en nuestra casa habitación o en el cine o en nuestra diversión, estar atentos a las necesidades de nuestros estudiantes. Entonces sí utilizamos la tecnología, foros y chats nos es muy importante. Google Drive, por ejemplo, nos
nos facilita las situaciones en dividir nuestros contenidos en unidades, fragmentar y fragmentar, que eso sería una crítica, que ya no se vuelve un aprendizaje crítico, se vuelve un aprendizaje programado, ¿no? En cierta cuestión nos ayuda a fragmentar, fragmentar y dividir, dividir. Y si no tenemos estas clases presenciales, pues se vuelven un poco difusas y confusas para los estudiantes. Incluso Skype, ¿no? También es muy interesante, o videollamadas, videoconferencias. También es muy interesante que nos abrimos a un constructivismo tecnológico, como le llamo. Esto significa que les podemos dejar a los estudiantes en la comodidad de su trabajo o de sus diversas ocupaciones, el análisis de películas, de videos, de estas famosas ahora charlas TED, en donde podemos también obtener diferentes conceptos que los podemos retomar en clase presencial, y esperamos que los estudiantes los hayan visto y los hayan analizado para que en clase los retomemos de manera, esperamos, mucho más ilustrativa, que solamente sea la cuestión teórica. Entonces, pues bienvenida a la tecnología en un uso constructivo, definitivamente, y analítico y reflexivo en beneficio de los estudiantes. De acuerdo con tu experiencia, ¿qué consideras que le hace falta a un pedagogo en formación? Uno, que le pueda brindar su universidad, y dos, que pueda hacer él por sí mismo. Esto es bastante bueno, maestra, y recordando nuestras experiencias en la ilustre y honorable Universidad de Insurgentes, y trabajando acá con una grata compañía como es la maestra Lili, recuerdo perfectamente la cuestión de la lectoescritura. Hablando de competencias, es muy importante que el profesional, llámese de pedagogía, más en pedagogía, porque nosotros educamos a diferentes profesiones, es muy importante que sepamos escribir muy bien y sepamos leer muy bien e interpretar textos. Las habilidades de pensamiento superiores son muy importantes. Llámese el pensamiento crítico siendo uno de los más elevados, pero el pensamiento hipotético, el pensamiento deductivo, inductivo, propios de todo investigador, es necesario. Pero yo hablaría de una mejoría urgente en ortografía y redacción. Eso lo puede hacer usted de manera autónoma, de manera autodidacta. Ahora los jóvenes, hablando de tecnología, nos dicen tutoriales, ¿no? Entonces, muy bien, pero Chumel Torres y Luisito Comunica, ¿no? Hablando de youtubers, difiero de un youtuber, por ejemplo, que hoy viene, ¿no? Javier Santaolalla, que es físico, ¿no? Que es científico de ciencias duras, pero también se ha ocupado de divulgar, ¿no? La ciencia. Entonces, ¿de qué hablo? De que usted puede leer más, puede ser crítico de lo que escribe. Tenemos las redes sociales en la cual nos abre una apertura y la celebramos, que usted puede escribir en un muro de un llámese Face, puede sintetizar en el Twitter, pero eso no lo hace un crítico de la educación, simplemente lo hace un analicemos, opinador, ¿no? Como le llamo. Pero sería interesante que sepa las reglas ortográficas de nuestro idioma castellano y que también tenga una calidad de redacción propia de un estudiante en pedagogía, llámese educación superior. Y algo muy importante, lea todo lo que usted guste, lea. La bondad de las redes sociales es que nos muestran diferentes libros, artículos que anteriormente usted tendría que ir hasta una biblioteca, y dicen los estudiantes de este momento perder tiempo, que no es perder tiempo, es socializar en los caminos o los trayectos hacia la biblioteca. Pero bueno, ustedes socializan vía virtual, ¿no? Esperemos que socialicen, por favor díganme que socialicen, ¿no? Y hablamos de esta cuestión de leer, y los invitamos a que lean infortunadamente, las estadísticas nos dicen que México es un gran lector en lectura de autoayuda. Lea y suba usted hasta Platón, Aristóteles, suba hasta Bauman, critique a Deleuze,
enorgullezcase de Guattari y de todos los autores contemporáneos, ¿no? Entonces, por favor, esté actualizado y siga usted leyendo, y si algo no comprende, pues bienvenidos los diccionarios. Y estas son técnicas simplemente a los que todos nos enfocamos, llámese doctorado, maestría. No nacemos sabiendo, y hay una frase: ¿cómo aprender a redactar en investigación? Redactando. ¿Y cómo aprender a investigar? Investigando. Entonces la situación aquí es de que no solamente quiero que se quede en una teoría, sino que a partir de ya pues empecemos con ejercicios de ortografía, de redacción y de interpretación de textos de acuerdo a nuestro nivel educativo, que ahí yo les dejo como una responsabilidad inmediata. Y con respecto a los jóvenes pedagogos en formación que quisieran incursionar en el ámbito de la investigación pedagógica, ¿qué les sugiere que sí hagan y qué les sugiere que no hagan o que no incurran en ello? Muy bien, aquí tenemos muchas sugerencias en este largo y sinuoso camino hacia la investigación, que teniendo presente a sus docentes que se han dedicado a desarrollar diferentes proyectos de educación con mayor o menor envergadura, ¿no? Y hablo en cuestión de compromiso, de disciplina, que muchos de sus docentes lo son, que sí vamos con la cuestión de acercarse a su contexto social, a su contexto educativo. Es muy importante que ustedes se quiten esa venda de los ojos y observen su realidad citadina, observen su realidad comunitaria. Leamos periódicos, leamos libros, observemos nuestro tránsito o nuestro devenir histórico-social en este mundo. Es una responsabilidad que tenemos los pedagogos. Que sí ir a conferencias, es muy importante. Como les comentaba, no solamente en un documento escrito o en un tutorial voy a saber cómo redactar un artículo científico o un artículo de divulgación de la ciencia. Tengo que ir con los expertos. Esto es algo que nos debemos como profesionistas, reconocer a los otros cuando son muy buenos en esta cuestión profesional, es enaltecer nuestro espíritu humanista, el ir a conferencias y deleitarnos 2 horas o más, ¿sí?, de las buenas conferencias con los buenos profesionistas. Y aquí venía lo del uso del diccionario, lo del manejo de una jerga propia de la profesión. Tenemos que leer antes, es nuestra responsabilidad. Ojo, hablando del constructivismo, una conferencia no quita que lea antes del tema. Entonces necesito generar preguntas muy bien estructuradas, muy bien elaboradas al ponente, porque le debemos un respeto. No podemos solamente decir, me envían los diferentes maestros. Yo ya leí sobre el tema, yo soy autodidacta, yo soy una persona autónoma y entonces voy a tal conferencia porque así lo considero. Al acercarse a profesionistas, el acercarse a artículos clásicos, ustedes tienen una Biblia de la pedagogía que se llama Historia de la Pedagogía, ¿no?, Historia de la Educación con Abagnano y Bisalbergi. Pues leerlo de la A a la Z es muy importante, y tenemos los grandes pedagogos de Jean Chateau, no lo pronunciamos bien, pero tenemos estas grandes Biblias que nos conceptualizan. Vamos a las conferencias, lo comprendo. ¿Qué sí atreverse a escribir? Ustedes no pueden decir que no, porque nosotros teníamos que llevar un proceso bastante burocrático administrativo para que nos arbitraran nuestros artículos. Hoy usted tome un libro, tome una revista científica y ahí aparece el Twitter o aparece el correo electrónico de la persona quien escribió. Entonces ahí tenemos a los grandes científicos a un clic, ¿no? Y aunque usted no lo crea, ellos nos leen y nos pueden dar bibliografía y nos pueden acercar a leer nuestros artículos, ¿sí? Entonces, o también podemos escribir y podemos, con esto de investigación-acción, podemos tener una trascendencia en nuestra aula
podemos tener una trascendencia en nuestra empresa, podemos tener una trascendencia de una aplicación, de una metodología rigurosa en una academia, por supuesto que se puede hacer. Eso ya es a consideración de cada profesional que quiera, ¿no? Que sí, yo quiero cerrar con esto de que sí, con un interés profesionista, un interés profesional, no solamente en esta cuestión de yo, Lupita, decido que no porque la institución me cerró las puertas. Yo decido que no porque no tengo para un tiraje de ciertos libros. El asunto primero es que alguien nos lea. Jóvenes, atrévanse a escribir y que los demás lean nuestros ensayos, que lean nuestros artículos, que lean nuestros proyectos. Varios de las personas aquí presentes, docentes, leyeron mi tesis doctoral. Por ejemplo, la maestra Karina, el maestro Horta, y observaron en competencias mi escasa inteligencia emocional, mis dudas e incluso mi temor y mis ataques de pánico ante mi tesis doctoral. Y ellos fueron bastante críticos, bastante humanos en darme su postura. Entonces no solamente crean que porque alguien estudia un posgrado ya lo sabe todo. Esa es característica del humano. Solo sabemos que no sabemos nada y cada vez que nos planteamos un nuevo reto profesional es cuando nos damos cuenta de nuestra finitud y nuestra pequeñez en este gran universo que es la teoría y la práctica pedagógica. Entonces nada más quería hacer ese comentario porque no se vale que porque soy licenciado en pedagogía no escribo, no investigo, porque soy maestro, porque tengo doctorado, dejé de hacerme preguntas. Entonces, algo muy importante para el investigador es constantemente estar haciéndose preguntas, tanto teóricas, incluso de nuestra cotidianidad. ¿Qué no? Bueno, ¿qué no? Nuestra experiencia nos ha hablado del plagio. Si usted es una persona que plagia trabajos escolares, probablemente no llegue a ser un buen investigador. Cito a Noam Chomsky. Si usted lo quiere investigar, para él hace un juego con los 4 pilares de la educación. ¿Cuáles son, jóvenes? El saber aprender, hacer, ser y convivir. Y él dice no. Primero es ser y convivir. Luego entonces aprendo y tengo reflexión de lo que estoy haciendo. Entonces, jóvenes, él nos dice que si no tenemos a buenas personas en nuestro país, no vamos a tener a buenos profesionales. Y en eso creemos en el no plagio. No es consideración mía, cito a Noam Chomsky, si ustedes lo quieren posteriormente revisar, filósofo estadounidense, pues adelante. Eso es lo principal. Que no, el darse por derrotados es una característica bastante millennial y centennial, que lo dudo, porque usted es humano antes de pertenecer a un contexto histórico-social. Entonces, ¿dónde está su cuestión crítica de dudar de todo? ¿No? Cito a Descartes, por ejemplo, o como ustedes lo leen, a Descartes. Y por último, ¿qué no? Pues el dejar de amar a la profesión. Y acá me voy a escuchar muy religiosa, sobre todo con sus maestros presentes, Santo Tomás y San Agustín. Nos habla de este amor y de esta compasión al prójimo, de este amor a la educación, de este compromiso social que tenemos como educadores. No olvidar que estamos con pedagogos y estamos formando al humano. Entonces diría Kant, recuerden, jóvenes, antes de que seamos humanos, fuimos animales. La educación y la moral nos hará ser seres humanos en una completud. Entonces, pues usted decida si quiere seguirse preguntando o prefiere seguir con esta animalidad latente. Pues yo le agradezco muchísimo, doctora, de verdad, siempre su discurso es muy coherente, es para mí siempre muy enriquecedor y muy esclarecedor. No sé si hay algo más que quiera agregar. Sí, brevemente, voy a tratar de ser breve, y felicito a los interesados, a los involucrados, a la maestra Lili, a sus maestras que están en aras de
formar a mejores ciudadanos y que ustedes se hacen llamar pedagogos en formación. Yo solamente quiero agregar que no olvidemos que somos una de las carreras y de las disciplinas que formamos a todas las profesiones. Los pedagogos estamos inmersos en diferentes ámbitos. Ahora con el uso de las tecnologías nos encontramos más presentes que nunca o más presentes que en otros momentos históricos. Quiero aquí nada más subrayar en competencias profesionales que usted ya no puede tener resistencia al uso de las tecnologías. Lo único que tiene que hacer es crear estas habilidades digitales para que incluso se pueda comunicar de mejor manera con más personas. Aquí tenemos de dos: o nos aislamos, ¿sí?, de este mundo digital y de este mundo globalizador, o entramos con entusiasmo, con alegría, con creatividad propio de la pedagogía. Que aquí yo quiero invitar a todos los profesionales que compartimos esta idea, que compartimos este compromiso, a que solamente tenemos que generar estas habilidades digitales. Y pues sí quiero comentar que no importa, e incluso a pesar de nuestras instituciones educativas de educación superior, valga la redundancia, a pesar de ellas tenemos la obligación de seguirnos formando. Gracias, Juan. Pues yo le agradezco muchísimo por su tiempo una vez más a la doctora en educación Mariana Mora Palacios, y de verdad créanme que ella es una persona que me ha hecho admirar y amar más la pedagogía. Entonces pueden buscarla en sus redes sociales, no sé si quieres dar tu Facebook o si posteriormente lo anotaremos para que te busquen, y le agradezco muchísimo, no solo por este momento, sino por toda la formación que me ha brindado. Es una persona a la que admiro mucho y una vez más, muchísimas gracias. Les agradezco esta oportunidad de compartir y le agradezco aquí a la maestra. Toda la admiración es mutua, es recíproca, al igual que hago extensivo a las maestras que nos están observando este momento, que yo sé que con una sonrisa, ¿verdad, Karina? Acá saludos, gracias, y a todos aquellos los estudiantes con los que compartamos estos valores. Mi Facebook pues me pueden localizar como Mariana Mora, en Instagram como Mariana Simoneta. Aquí tenemos a Simón de Beauvoir, por ejemplo, entonces Simoneta por Simón de Beauvoir. Entonces en Instagram, en Facebook próximamente, en Twitter, y también tenemos un blog, ¿no? Entonces posteriormente les diremos, que se llama La Cultura es un Orgasmo. Entonces ahí también nos pueden localizar. Sí, esperemos que este sea el primero de muchos proyectos juntas. Esperemos que sí. Muchas gracias. Muchas gracias.